Hola a todos, mi nombre es Oscar Kangui. En esta ocasión les voy a enseñar cómo podemos crear un programa, para lo cual debemos seguir ciertos pasos que les voy a enseñar a continuación. Para poder llevar a cabo nuestro proyecto, lo primero que debemos determinar es nuestro enunciado. El enunciado viene siendo la idea principal de qué va a tratar nuestro programa, es decir, los requerimientos que queremos satisfacer con nuestro programa. Para ello debemos realizar también un análisis. En este análisis, de acuerdo y basado al enunciado, hemos creado una tabla de valores constantes según la opción elegida. Como dijimos, vamos a armar un CPU con una lista de partes. Tenemos ciertas variables de entrada. Las variables de entrada son aquellas que ingresamos por el teclado. En este caso, determinamos las variables de entrada OP, que viene siendo la opción del menú principal de partes de la computadora, PROC, que viene siendo el procesador, MEM, sería la memoria RAM, DISC, el disco duro, DVD-W, DVD writer, y CAS, el case. Todos estos los hemos declarado como enteros, porque vamos a ingresar simplemente números enteros. Ahora vamos a pasar a la parte del proceso. Según nuestro enunciado nos pedía que debemos encontrar el subtotal, el descuento generado, el valor del IVA y el total a pagar. Para ello primero vamos a hallar la suma, en donde vamos a sumar las variables PROC más MEM más DISC más DW más CAS. El descuento lo hallamos con la variable suma que multiplicamos a 0.05. El subtotal lo hallamos con la variable suma menos la variable descuento. El IVA la hallamos con la variable subtotal que multiplica a 0.12 y el total lo hallaremos con la variable subtotal más la variable IVA. De esa manera tendremos como variables de salida, es decir, lo que me va a imprimir en pantalla o el resultado final en la factura sería el descuento, el IVA, el subtotal, la suma y el total. Y estos los hemos declarado como real, es decir, que puede contener fracciones o decimales. Ahora vamos a pasar a explicar lo que es el diagrama de flujo. En este caso, el algoritmo principal se llama proyecto. Lo primero que encontramos en el diagrama de flujo para crear nuestro programa es un bucle llamado do while en C++ o un repetir. Esto permite repetir todo lo que encontramos dentro del repetir hasta que cumpla una condición que se encuentra aquí abajo, que dice la variable OP tiene que ser igual a 6. Mientras no cumpla esta condición, va a seguir repitiéndose vez tras vez este bucle, mostrándome lo que he impreso aquí. Dentro de este bucle repetir también tenemos una función switch o de casos, es decir, según la opción que elija el usuario, vamos a tener opción 1, va a ser procesador, y creamos un submenú también con un do while o un repetir para que el usuario pueda elegir una sola opción y mientras se cumpla esa condición pueda salir y regresar al menú principal de partes de la computadora. En este caso, como en procesador tenemos 1, 2, 3, 4 opciones, la condición que pusimos es que PROC, que corresponde a la variable de procesador, sea menor o igual a 4. Cuando cumpla esta condición, saldrá al menú principal para elegir otra parte de la computadora. Si elige, por ejemplo, el menú principal número 2, vendría a la opción 2, que es memoria RAM. Como esta tiene solo 3 opciones, la condición que debe cumplir es que MEM tiene que ser menor o igual a 3. En el caso de que elija la opción 4 del menú principal, vendría la opción 4 del switch. Y aquí, como tenemos solo 2 opciones en el submenú, DVD writer debe ser menor o igual a 2.
Una vez que elijamos las partes de la computadora y seleccionemos la opción 6, que es salir, vamos a incluir también una función llamada borrar pantalla para que no se me vaya listando vez tras vez su menú sobre su menú, sino que en la pantalla solo me muestre lo que yo requiero en ese preciso momento. Queremos también que se imprima todas las partes que hemos elegido para armar nuestro CPU, así que ocupamos escribir en pantalla usted eligió y vamos a crear otros menús con switch. Entonces, para cada parte de la computadora vamos a utilizar una función switch, para el procesador, para la memoria RAM, para el disco duro, para el DVD writer y para el case. Lo mismo, en el switch para procesador teníamos 4 opciones. Para cada opción vamos a asignar un valor a la variable procesador. En el caso 1 sería de 85, en el caso 2 125, en el caso 3 250 y en el caso 4 va a equivaler a 375. Hacemos lo mismo para cada parte de la computadora. Según la opción que elija el usuario vamos a asignar un valor para que se guarde en memoria y poder utilizarlo más adelante en las operaciones matemáticas. Una vez que terminamos de imprimir y también guardar en memoria los valores que vamos a ocupar de cada parte de nuestra computadora, lo siguiente es realizar las operaciones matemáticas. En el caso del subtotal lo vamos a hallar mediante la suma. La suma va a ser igual a proc más mem más disc más DVD y más cas. El descuento va a ser igual a la variable suma que multiplica a 0.05. ¿Por qué 0.05? Porque se va a realizar un descuento del 5%. El subtotal va a ser igual a la suma menos el descuento. El IVA va a ser igual al subtotal que multiplica a 0.12 porque el IVA es del 12%. El total va a ser igual al subtotal más el IVA. Y por último lo que resta es imprimir estos valores de la factura. Y terminamos con fin de algoritmo. Ahora pasaremos a explicar la prueba de escritorio. Para ello hemos creado la misma tabla de menú de partes de nuestro CPU con la numeración de las opciones para ver sus respectivos valores de acuerdo a las opciones que elijamos. Entonces simplemente vamos a reemplazar los valores. Suma va a ser igual a 85 más 55 más 65 más 25 y más 35. Esto nos daría un valor de 265. Para hallar el descuento, vemos que es la variable suma que multiplica a 0.05. Nos daría un descuento del 5%. Reemplazamos la variable suma que ya hallamos acá, sería 265, que multiplica a 0.05. Nos da un valor de descuento igual a 13.25. Para calcular el subtotal va a ser igual a la variable suma que hallamos al inicio, 265, menos el descuento que acabamos de hallar acá, menos 13.25, y nos daría un valor de subtotal de 251.75. El IVA va a ser igual a la variable subtotal que acabamos de hallar en el anterior paso, sería 251.75, que multiplica a 0.12, ya que en Ecuador el IVA equivale al 12%, dándonos un valor de IVA igual a 30.21. Y para hallar el total, vamos a sumar la variable subtotal que sacamos acá, sería 251.75 más 30.21 del IVA. Nos da un valor total de 281.96. Realizamos los mismos pasos reemplazando los valores de la fila 2.
entonces podemos determinar en la prueba de escritorio que se cumple correctamente las operaciones que necesitamos, tanto el valor del descuento, del subtotal, del IVA y del total a pagar. Ahora pasaré a explicarles la generación de código. Para ello utilizaremos dep++. Abrimos, vamos a nuevo, código fuente, archivo, guardar como y asignamos un nombre. En este caso proyecto, guardamos en el escritorio. Vamos a utilizar la librería include iostream. A continuación, using namespace std. Siempre que terminamos una línea de código, para cerrarla finalizamos con punto y coma y siguiente línea. Vamos a utilizar la función principal, que es int main. Abrimos paréntesis, cerramos y en la siguiente línea abrimos las llaves para empezar a generar el código. Las variables de entrada las habíamos declarado como enteros, y a cada variable la podemos separar con una coma y debemos inicializarla en 0. En este caso teníamos disk, teníamos cas, teníamos mem, teníamos dbdw, teníamos op. Para cerrar la línea de código, un punto y coma. Y para el caso de las variables de salida teníamos como reales, en este caso sería float. En ellas teníamos suma, subtotal, descuento, IVA y el total. Cerramos con punto y coma. A continuación ocuparemos un bucle llamado do-while, el cual me permite ejecutar ciertas acciones dentro del bucle hasta que se cumpla una condición y pueda salir del bucle para ejecutar cualquier otro código que genere. Entonces para ello escribimos do, abrimos llave y aquí ejecutaremos todo el código que desee hasta que cumpla una condición. Para poder escribir en pantalla o imprimir en pantalla un mensaje utilizamos cout. Abrimos comillas y aquí escribimos el. Para poder dar un salto de línea ocupamos menor int L. Cerramos con punto y coma y vamos a la siguiente línea. Una vez que creamos nuestro menú, vamos a pedir con cin mayor que lea la opción que vamos a ingresar por el teclado. En este caso le asignamos el nombre de OP. Va a leer OP. Y para que se pueda borrar, una vez seleccionada una opción de este menú, se pueda borrar la pantalla, ocuparemos el comando system, entre paréntesis, abrimos comillas, cls, que vendría siendo de clear screen, punto y coma para terminar la línea de código. A continuación vamos a crear un submenú de opciones, para lo cual utilizaremos el comando switch, lo cual nos va a permitir, de acuerdo a la variable OP que seleccionemos, seleccionar otro menú. Abrimos llaves y vamos a elegir un caso 1. En el caso de que yo seleccione el número 1, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí también vamos a generar nuevamente un bucle do while. Entonces ponemos do, abrimos llaves y vamos a ingresar texto que queremos que se genere en pantalla. En este caso sería un submenú que sería procesador. Y aquí iríamos ingresando las opciones que tenemos bajo el menú procesador.
Una vez que terminamos nuestro submenú del menú procesador, vamos a mandar a que lea con un cin mayor la variable proc que corresponde a procesador. Aquí vamos a ocupar la condición del primer do while. En este caso vamos a decir que si la variable proc que corresponde a procesador es mayor que 4, va a salir del bucle y va a continuar o va a regresar al menú principal donde nos mencionaba las partes de la computadora. En esta parte mandamos un break y vamos a generar el segundo caso. Asimismo vamos a generar un do while y así vamos a generar todo nuestro menú. Una vez que hemos finalizado de escribir todo el código del menú de opciones y de los submenús de cada parte de nuestro computador utilizando los bucles do while y la función switch para generar varias opciones, vamos a también crear un menú que nos indique qué es lo que hemos elegido y que se pueda imprimir en pantalla de acuerdo a la opción que hemos ingresado por el teclado. Vamos a utilizar otro switch. Y vamos a ocupar un switch por cada variable de cada parte del computador. En este caso empezamos por proc, que viene siendo de procesador. Abrimos llaves y para el caso 1 tenemos que proc le vamos a asignar un valor de 85. A continuación imprimimos un mensaje: procesador Intel Core 2 Duo y el valor que corresponde, $85. Y así vamos a ir generando para cada uno. No nos olvidemos que en cada opción al final vamos a ocupar un break. Ya hemos terminado de escribir el código tanto para generar los menús, el menú principal de partes de la computadora, así como los submenús de acuerdo a cada parte de la computadora. También hemos generado un menú de impresión en pantalla una vez terminada de seleccionar las partes de nuestra computadora para que nos indique qué partes hemos elegido y su precio, su valor. Ahora vamos a generar el código para realizar las operaciones matemáticas para nuestra factura. En este caso necesitábamos la suma, el subtotal, el descuento, el IVA y el total a pagar. Para ello, primero que nada vamos a ingresar un salto de línea. Podemos ocupar un cout y simplemente vamos a imprimir un espacio y un salto de línea. A continuación vamos a empezar por la suma. Decíamos que la suma es igual al procesador más la memoria más disco duro más el DVD writer y más el case. No nos olvidemos de cerrar con punto y coma la línea de código para saltar a otra. Ahora vamos a calcular el descuento, que va a ser igual a la suma
que multiplica a 0.05 para sacar el 5% de descuento. También vamos a sacar el subtotal, que va a ser igual a la suma menos el descuento. También necesitamos el IVA, que va a ser igual al subtotal, que multiplica a 0.12 para sacar el 12% que corresponde al IVA. Y el total va a ser igual al subtotal más el IVA. Eso sería todo. Ahora bien, queremos que los valores que adquirimos en este código matemático nos lo imprima también en la pantalla para generar nuestra factura. Entonces vamos a imprimir con un cout menor, abrimos comillas y escribimos el subtotal de la factura es, dos puntos, un signo de dólar, y con menor vamos a escribir aquí la variable donde está guardado el valor de la suma. Generamos un return 0 y eso sería el final de nuestro código. Ahora bien, vamos a ejecutarlo para ver. Bueno, primero vamos a dar F9 o compilar, y aquí nos indica cualquier tipo de error que exista. En este caso me dice PRCO. ¿Por qué? Porque está mal escrito. Lo que habíamos declarado era proc de procesador. Vamos a compilar nuevamente y aquí me indica que ya no hay errores, ya no hay peligros y puedo ejecutar. Entonces doy aquí F10 o ejecutar y tenemos ya ejecutando nuestro programa. Me pide lista de partes, elijo una opción del 1 al 6, elijo la opción 1, que es procesador. Elegimos una opción del 1 al 4, voy a querer un Core i3, me regresa al menú principal. Ahora voy a seleccionar 2 para memoria RAM, yo quiero de 8 GB, así que selecciono número 2, me regresa al menú principal, elijo 3 de disco duro, voy a querer el número 3, 120 GB de SSD. Después voy a seleccionar la opción 4 para una unidad de DVD writer y voy a pedir que sí lleve DVD writer. Por último vamos al case, la opción 5, y voy a querer un case normal. Una vez que termine doy la opción 6, que es terminar o salir, y me va a lanzar los valores. Yo he elegido un procesador Intel Core i3 de $125, una memoria RAM de 8 GB con valor de $85, una SSD de 120 GB con valor de $45, un DVD writer con un valor de $25 y un case normal, o es decir, la caja que encierra la computadora, de $35. El subtotal de la factura es $355. Me hacen un descuento del 5% de $17.75. El IVA generado es $40.47 y el total a pagar es $377.72. Acabamos de comprobar de que está ejecutando correctamente todo, los valores son correctos y eso sería todo. Muchas gracias.